Voy a pedir la comida mientras los esperamos. Le dije a mi rey mientras tecleaba en el móvil, sin obtener respuesta de ella. En ese momento estábamos sentados en uno de los salones más grandes y cómodos amueblados, en uno de los sofás más grandes y mullidos de la casa, que daba a una tele OLED de suelo a techo. Los dos chicos estaban limpiándose en la ducha del gimnasio en casa, y se reunirían con nosotros aquí arriba en la segunda planta cuando terminaran de cambiarse. La habitación en la que estábamos no era exactamente un cine en casa, estaba en el ala oeste, en la primera planta y hundida en el suelo, pero era un lugar mucho más cómodo para comer, con una mesa larga hasta la rodilla que se extendía paralela al sofá entre ella y la pantalla. Las luces también podían atenuarse en una esfera, así que aunque las ventanas y las paredes color crema hacían que esta habitación no pudiera oscurirse tanto como el cine, al menos teníamos la capacidad de bajar el brillo lo suficiente para que la imagen se viera bien. Por supuesto, nada de esto importaba realmente a todos los que vivían aquí, siendo demonios con visión nocturna perfecta, pero supongo que los interioristas tuvieron en cuenta que en algún momento tuviéramos compañía sin demonios. Voy a pedir catering de sushi, le compraré a Kiba su habitual de ese restaurante italiano que le gusta, y Uzumaki dijo que su comida favorita es el ramen antes. Continué. ¿Qué te traigo? Le pregunté. De nuevo, sin respuesta. Me aparté del móvil para mirarla con expresión vacía. Se derrumbaba y me reconocía si la miraba lo suficiente. Siempre lo hace. Un poco más de ánimo para acelerar el proceso no vendría mal. Deja de hacer pucheros y dime qué quieres comer, o no pediré nada para ti. Cuando los chicos se acercaron a nosotros tras su última ronda, las presentaciones fueron breves y rápidas. Me había asegurado de eso. Las excusas que puse por mi nariz y estómago no eran exactamente mentiras, realmente olían mal y tenía mucha hambre, pero sobre todo quería cortar el arrebato inducido por el japófilo de Rías cuando descubriera que Uzumaki era un ninja. Disfruté viendo anime tanto como cualquier otro adolescente japonés, pero Rías era una otaku entre los otakus en todo lo relacionado con Japón. Ese aspecto de ella no me molestaba en absoluto, pero al menos era consciente de que podía ser abrumador para quienes no la conocían. No estoy haciendo pucheros. Ella negó mientras hacía morros, con la cabeza girada hacia afuera de mí. Explorar recién llegado comunidad foro betas historia búsqueda Naruto más High School de XD crossover, Naruto and High School de XD crossovers 1402, 9502, más, lo eres. Dije con tono seco. Bien, quizás solo un poco. Admitió, descruzando los brazos a regañadientes y girándose para mirarme. Pero solo porque mi adorable pequeña Rook me ocultó que conocía a un ninja de verdad. Me acusó con los ojos entrecerrados de forma juguetona. Reprimí un tigre reflejo en el ojo al oírme llamarme pequeño. Normalmente no me molestaba cuando lo hacía, ya que prácticamente me crió después de todo lo que pasó, pero tan pronto después de que Uzumaki obviamente se burlara de mi estatura, mi mente estaba sin querer atenta a cualquier comentario percibido sobre mi tamaño. En cambio, la miré aún más serio que antes. Lo conozco desde hace menos de una semana, dije con indiferencia, y pasé quizás 6 horas con él fuera de clase, como mucho. Empezó a inquietarse bajo mi mirada mientras mis palabras llegaban a ella. La mitad de eso fue ayer y la otra mitad la mayor parte hoy. La miré un rato más. Ella fue la primera en ceder, como era de esperar, apartando la mirada con una expresión ligeramente avergonzada. Vale, entiendo tu punto. No podías saberlo. Admitió la derrota. Deja de mirarme así. Se quejó. Si apartaba la mirada, era claramente porque me pidió que dejara de mirar, y deliberadamente no porque hubiera descubierto que el chico llamado Uzumaki Naruto era un ninja en el primer minuto de interactuar cara a cara con él. Carraspeé. En fin, comida. ¿Qué te voy a comprar? Lo pregunté por tercera vez. Rías tarareó suavemente mientras se recostaba para hundirse más en los cojines del sofá. Hace tiempo que no como ramen, así que yo también quisiera, si tú quieres, pidió tras pensarlo un momento. Miso tonkotsu, por favor. Asentí, añadiendo su pedido al carrito. Ah, y cómprale algo a Keno también, por si decide volver cuando termine sus planes para hoy, añadió Rías. Ya le he avisado que tenemos un invitado humano por ahora, así que no debería teletransportarse si aparece por aquí. Sería una pena tener que borrar la memoria de Uzumaki-kun. Asentí, añadí un oyakodon y finalicé los pedidos, confirmándolos para la entrega. A pesar de las prodigiosas habilidades de Akeno como chef, sus gustos personales se inclinaban más hacia comidas reconfortantes sencillas como los típicos cuencos de arroz de pollo con huevo y pollo. Entonces me vino la segunda parte de lo que dijo. De todas formas, no tendrías que borrarle la memoria.
Negué negando con la cabeza. Me miró con una ceja arqueada y una sonrisa pícara. ¿Estás seguro? Puede que sea un ninja, pero en el fondo es una persona normal, alguien que no debería conocer nuestra parte del mundo a menos que planeemos involucrarle. Se le olvidó que estaba hablando con Kiba sobre pelear con un tipo con una espada hecha de rayo antes. Pensé confundido. Un momento después me di cuenta de que, aunque los oía hablar claramente, podrían haber estado completamente fuera del alcance de su oído. Lo cual tendría sentido, dado lo sorprendida que se había dado al descubrir que era un ninja al ser presentado. Podía notar que ya había aceptado mi declaración y solo estaba haciendo de abogada del diablo para escuchar mis razones. Por la expresión de su cara, probablemente estaba intentando volver a molestarme de nuevo. Mejor cortar eso de raíz. La miré fijamente a los ojos. Seguro, porque él ya sabe que soy un demonio, y definitivamente sospecha que Kiba también lo es. Eso la sorprendió, a juzgar por el agrandamiento de sus ojos. ¿De verdad? ¿Cómo acabó pasando eso? Preguntó con curiosidad. Y Kiba-kun se estaba conteniendo bastante, y estuvieron relativamente igualados prácticamente todo el tiempo. ¿Por qué iba a sospechar de Kiba? Puse los ojos en blanco. Mi rey no se inclinaba tanto hacia él, más bien encarnaba completamente la mentalidad de lanzador de conjuros. No tenía más que una idea vaga de lo que se consideraba una capacidad física humana normal, y no entendía que para alguien al nivel de Uzumaki, Kiba claramente se movía a velocidades bajas y sobrehumanas. Su ojo para el detalle al observar a la gente es absurdo. En su lugar, le expliqué, eligiendo no señalarlo ni avergonzarla. Él se dio cuenta por sí mismo de que no era completamente humana en 5 minutos después de conocerme. Solo hizo falta que observara cómo se flexionaban mis músculos al moverme y una línea básica de preguntas para que se centrara en la explicación de ascendencia inhumana. En ese momento, pensé que estaba bien decirle que soy un demonio. Terminé. No necesitaba saber que yo había tomado la desventaja en el tejado como lo hice deliberadamente, como una forma de que él se abriera lo suficiente para saciar mi curiosidad. Vaya. Una expresión de intriga cruzó su rostro. Supongo que si es así, no hay forma de que no notara algo raro en Kiba-kun, murmuró. Aún así, se me ocurrió un pensamiento al recordar lo que pasó al principio de nuestro encuentro. De cualquier manera, dudo que la manipulación de la memoria funcione con él por mucho tiempo. ¿Por qué es eso? Preguntó Rias. ¿Tiene algún tipo de resistencia? No estaba seguro de si era una forma correcta de describirlo, así que me encogí de hombros en vez de asentir. Fue capaz de convencerse de ignorar el campo de compulsión alrededor de la propiedad, aunque claramente le afectaba. Le señalé. Con su nivel de control corporal y habilidad de observación, no me sorprendería que pudiera darse cuenta de que le han manipulado la mente, aunque no recuerde cómo. Probablemente tengas razón entonces, y intentarlo igual podría causar más problemas de los que resolvería, concluyó. Me aseguraré de avisar a Sona que su nobleza debe ser especialmente cuidadosa con sus habilidades a su alrededor, o acercarse primero a él y ser sincera sobre lo que pueda notar. Sentí como una tensión que no había notado en mis hombros empezaba a relajarse cuando terminó de hablar. Aún así, ¿ya te llama Koneko-chan, eh? Y aquí venía la parte molesta. Incluso añadiste un kun en un momento ahí abajo. Quizá a que no tenía razón ayer. Él sí que se mueve rápido, para haberte pillado ya, bromeó Rias, acercándose más en el sofá para poder abrazarme. ¿Debería preocuparme de que Uzumaki-kun acabe robándome el tiempo de abrazos de Koneko en un futuro próximo? Preguntó dramáticamente mientras me abrazaba fuerte. Asumí la indignidad de las bromas ignorándolas. Si la reconociera, solo la animaría a seguir adelante. En cambio, me dejé relajar con la sensación de nostalgia que me daba el calor de su cuerpo suave presionando contra mí. Cerré los ojos involuntariamente mientras absorbía el aroma de la chica que me dio un nuevo hogar, que me dio un lugar al que pertenecer. Me apoyé aún más en el abrazo de mi amo. Podía oír su latido calmándose, sentirlo a través de su abrazo. Se sentía como seguridad. Me alegro, murmuró Rias junto a mi oído, y me di cuenta de que en algún momento del abrazo había empezado a frotarle la mejilla. Una de sus manos llegó hasta la parte trasera de mi cabeza y empezó a peinarme el pelo con los dedos. Me hace feliz verte hacer nuevos amigos, verte abrirte un poco más, dijo suavemente, apretándome un poco más. Seguí prácticamente derritiéndome bajo sus caricias de los dedos durante lo que parecieron horas mientras nos balanceábamos lentamente de un lado a otro, y quizá incluso me habría quedado dormido antes que tarde si no fuera por el sonido amortiguado de los pasos de Kiba acercándose desde el pasillo con paso sereno. Tenía una forma muy particular de colocar los pies al caminar.
No era muy diferente de la gente normal, pero sí lo suficientemente distinto como para notarse por lo extremadamente constante que era. Supongo que es un hábito inconsciente que le quedó de su entrenamiento con la espada. Momentos después, el único tramo de escaleras se detuvo y el sonido de la puerta abriéndose detrás de nosotros llegó hasta mí. Ah, perdona que interrumpa. Debería cerrar la puerta y dejaros un poco de privacidad. Literalmente podía oír la sonrisa burlona en su voz, pero estaba demasiado cómodo para importarme y seguía apoyándome en los brazos de Rías con los ojos cerrados. Los dedos de Rías solo se detuvieron un segundo antes de seguir masajeando suavemente mi cuero cabelludo. Me pregunté distraídamente por qué había venido solo, si Naruto aún no debería conocer el lugar. Probablemente le dejó una lista de indicaciones. No hace falta, puedes pasar. Le dijo Rías después de apartar la cara del lado de mi cabeza. No me hagas caso, solo estoy abrazando a mi almohada más adorable, quiero decir, miembro del club. Bromeó mientras se movía un poco. Kiba aparentemente aceptó la invitación y empezó a caminar alrededor del sofá. Estábamos cerca del centro del sofá, yo a la izquierda y Rías a la derecha, y siguiendo sus pasos, Kiba empezó a dirigirse hacia la derecha. Ahora, que yo sepa, no encuentro atractivas a las chicas, y Rías es mi familia, pero incluso yo sentí que se me calentaba un poco la cara con el movimiento. De forma apropiada para su obsesión con el anime, mi rey tiene ubres del tamaño de anime, y ahora mismo me está abrazando muy fuerte contra su pecho, lo que hace muy difícil no pensar en los dos. ¿Has oído eso, Kiba? Acaba de decir que no eres la más mona. Mi ritmo cardíaco se aceleró y abrí los ojos sorprendidos al oír la voz de Uzumaki, justo detrás del sofá. ¿Vas a aguantar eso de brazos cruzados? Bromeó con el otro chico. No sé tú, pero yo personalmente, se quedó callado con una risita. Kiba se rió, supongo que tendré que cambiar mi rutina matutina de cuidado del pelo si quiero ganarle a Koneko-chan. Rías notó claramente mi reacción, porque ignoró su juego y llevó la mano de mi pelo a mi barbilla, inclinando mi cabeza de un lado a otro para examinar mi rostro, aunque mi corazón ya volvía a la normalidad. ¿Estás bien, Koneko-chan? Preguntó con preocupación en los ojos. Asentí simplemente. Solo me sorprendió. Dije sinceramente. De alguna manera se me había olvidado en el momento de que el ninja estaba, bueno, un ninja. Nunca le había oído moverse por el colegio esta última semana, pero aquí, en la seguridad de mi casa, realmente esperaba que mis sentidos me mantuvieran consciente de todo lo que me rodeaba. Giré la cabeza y entrecerré los ojos un poco hacia Uzumaki, que observaba todo con curiosidad mientras se deslizaba silenciosamente alrededor del sofá a mi izquierda, dejándose caer en el mullido cojín con un sonido de Wumpf. El primer sonido, aparte de su voz, que delataba su presencia física allí. Volvió a ponerse la ropa con la que llegó, excepto la chaqueta, que supuse que estaba lavando con la otra ropa en ese momento. Con su camiseta naranja dejando la mayor parte de sus brazos al descubierto, se reveló que los moratones que cubrían su piel lisa ya habían empezado a volverse amarillentos. Sus nudillos, que tenían la piel abierta cuando la espada de Kiba tocaba, eran de un color rosado crudo, pareciendo la piel fresca que aparece cuando se desprenden de una costra. No estoy exactamente familiarizado con la biología humana ni con su rapidez de curación, pero incluso yo podía notar que se está recuperando demasiado rápido para ser normal. Probablemente relacionado con sus cosas ninja, pensé. Hablando de eso, debería hacerte llevar una campanilla cuando vengas a visitar. Te mueves demasiado silencioso. Parpadeó como un búho antes de soltar una risita. Si querías una mascota con tanta gana, deberías preguntar a esos chicos del trío pervertido del colegio. Seguro que no dudarían en la ocasión de que les pusieras una campana al cuello. Llama a los necos de Koneko en su lugar. Kiba tartamudeó y se atragantó con una risa sorprendida al otro lado de Rías, habiendo bebido algo mientras Uzumaki hablaba. Sentí que se me fruncía el rostro involuntariamente. Eso es asqueroso. Qué cosa tan asquerosa siquiera pensarlo. Uzumaki sonrió con suficiencia. Claro, pero parece que esta vez es mi victoria, así que funcionó como debía. Le lancé una mirada fulminante, que le hizo levantar las manos en señal de rendición aunque sonriera. Rías se rió mientras me soltaba de su abrazo y se estiró para coger el mando del sistema de entretenimiento de la mesa. Por muy gracioso que sea veros coquetear, dirigí mis ojos entrecerrados a Rías, y fue el turno de Uzumaki de balbucear ante alguien que hizo una afirmación absurda. Continuó con una sonrisa burlona. Probablemente deberíamos decidir qué queremos ver mientras esperamos a que llegue la comida. Terminó su declaración con un clic del mando a distancia, encendiendo el sistema y la pantalla.
Prefiero algo ligero, dio Kiba su opinión desde el otro lado de nuestro maestro pelirrojo. Y quizá un poco de acción si no está animada. De alguna manera tengo la sensación de que la mayoría de nosotros encontraríamos la acción de acrobacias o bien hilarantemente mala, o terriblemente aburrida. Añadió con una ligera risa. Uzumaki se controló y echó un vistazo a las opciones mientras Rías las pasaba por el servicio de streaming. Cualquier cosa me vale, para ser sincero, se encogió de hombros, añadiendo sus propios 2 yenes. La última vez que tuve tiempo y paciencia para ver algo de verdad fue hace más de 2 años, después de trabajar en un trabajo de protección para una actriz. Rías se detuvo en su desplazamiento. ¿Trabajaste como guardaespaldas de una actriz? Preguntó Rías con interés. ¿Le has conseguido un autógrafo? ¿Quién era? ¿Por qué necesitaba un ninja que la protegiera? ¿Tenías que pelear con alguien? Disparó a toda velocidad. Ejeje, despacio. Uzumaki se rió ante su emoción. Sí y sí, para los 2 primeros. Se llamaba Koyuki Kasahana, pero el público e incluso la mayoría de los directores y otros miembros del personal solo la conocían por un nombre falso que eligió como nombre artístico, que creo que te dejaré a ti para que lo descubras tú mismo. Sonrió con suficiencia ante el puchero de Rías, como si acabara de contar un chiste interno que solo él entendía. En cuanto a por qué necesitaba a ninjas para protegerla, Uzumaki continuó, esa es una historia más larga. Eso no detuvo la sed de Rías por una historia ninja real, así que ella le animó a seguir. Kiba se inclinó hacia adelante para escuchar, también interesado. Lo que vino después fue una reinterpretación algo básica de lo que parecía una trama sacada directamente de una película. Trataba de un hombre de familia a punto de crear una tecnología revolucionaria no especificada, traicionado y asesinado por su propio hermano celoso, con la clave literal de su éxito oculta en posesión de su hija, que escapó del intento inicial de asesinato. Dicha hija aparentemente había podido permanecer en el anonimato bajo una identidad falsa durante más de una década, a pesar de ser abiertamente una actriz de éxito. Resultó que el tío de la mujer aparentemente tenía conexiones ninja propias, que fue como organizó el asesinato inicial, y fue la razón por la que Koyuki necesitaba guardaespaldas ninja propios. Resumiendo, el equipo de Uzumaki golpeó al de su tío, y el tipo fue encerrado entre rejas con cadena perpetua. Como si eso no fuera suficiente, aparentemente el rodaje que estaban haciendo se hizo en el helado norte, y los 2 equipos chocaron sobre un montón de icebergs, muchos de los cuales acabaron desintegrándose y hundiéndose debido a las peleas. ¿Pero qué tipo de cosas ninja usaba el otro equipo? Ria se quejó. Herramientas, movimientos, ataques, no puedes escatimar en los detalles así. Le di un codazo en el costado, y me estremecí un instante. Tu lado otaku está tomando el control. Recuperó la compostura con timidez y tosió en el puño. Estoy seguro de que no tengo ni idea de a qué te refieres con eso. Uzumaki y Kiba se rieron de la conversación. En fin, no recuerdo mucho de cómo luchaban esos tipos. Dijo Uzumaki tras un momento. He luchado contra mucha más gente desde que tenía 13 años. Lo máximo que puedo decir es que su líder usaba frecuentemente el hielo natural en sus ataques, pero ni siquiera era tan bueno como el primer usuario de hielo al que luché, a pesar de tener más del doble de su edad. Se movió en su asiento, y sentí como el cojín detrás de mí se movía en respuesta mientras se recostaba con una ligera mueca. Oye, fuera de tema, ¿pero tenéis un taburete o algo por ahí donde pueda apoyar los pies? Preguntó con naturalidad. Me duelen bastante las piernas. O algo así. Este sofá tiene reposapiés electrónicos en ambos extremos. Revisa el otro lado del reposabrazos con la mano, le indicó Rías, deberías sentir un par de botones justo debajo de lo que lo suben y bajan. Oh, qué bien. Se inclinó sobre el reposabrazos para mirar. El suave zumbido del mecanismo del sofá funcionando me llegó unos segundos después. Ah, se me ocurrió una idea. Kiba habló de repente. Ya que estamos esperando la comida de todas formas, ¿por qué no ponemos algo sin pensar para ver mientras esperamos y hablamos de lo que realmente queremos ver? Entonces, Draxo Ball. Yo sugerí. Retíralo. Chilló Rías, perdiendo la compostura por segunda vez en 2 minutos. Draxo Ball es un clásico. Al final montamos un concurso aleatorio. Ninguno de nosotros pudo entender cuáles eran las reglas, pero para ser sincero, parecía que ni los concursantes ni los presentadores estaban 100% seguros, así que básicamente hablamos por encima de todos modos.
La mayor parte de la conversación estaba relacionada con el colegio, ya que era la única materia que teníamos en común, pero otras cosas incluían clientes molestos con los que todos hemos tratado, lugares que queríamos visitar y datos aleatorios sobre todo lo que cada uno conocía. A pesar de que ambas partes en la sala solo recientemente estaban al tanto sobre la naturaleza del otro, sorprendentemente hubo muy poca o ninguna interrogación por detalles por parte de ninguna de las dos partes. Uzumaki fue tan directo y casual al mencionar su origen que se colaron en la conversación de forma completamente natural, su personalidad integrándose perfectamente en la dinámica de nuestro grupo de una manera que hacía que nuestras respectivas naturalezas parecieran irrelevantes. Finalmente volvimos al tema original y nos decidimos por una película de estudio Ghibli que solo Rías había visto. Poco antes de que terminara el concurso, mi móvil vibró desde donde lo había dejado en mi regazo, y al cogerlo apareció una notificación que me decía que el repartidor estaba allí. Miré a Uzumaki un momento, antes de girarme sin que mi expresión cambiara y le di un suave codazo a Rías. Se giró para mirarme desde arriba. La comida está aquí. ¿Puedes ayudarme a subirlo hasta aquí? Pregunté. Oh, parpadeó, es verdad. Por supuesto. Ella asintió. El peso en sí no sería un problema, pero no quería arriesgarme a derramar accidentalmente el ramen en las bolsas de reparto mientras intentaba cargar todo. Nos levantamos y rodeamos el sofá por el lado de Kiba. Deberíamos volver en unos 5 minutos, dijo Rías a los dos chicos mientras abría la puerta del pasillo. Pasé, ella siguiéndome de cerca. Intenta no empezar una pelea que destruya la habitación hasta entonces. Cerró la puerta, dejándoles con ese comentario burlón. Bueno, entonces, se volvió hacia mí con una sonrisa, ¿nos vamos de camino? Asentí, me di la vuelta y empecé a andar, sintiendo sus ojos sobre mí todo el camino. No habían pasado ni 10 segundos antes de que decidiera ir directa al grano. Entonces, comenzó Rías con tono pícaro, ¿cuál es la verdadera razón por la que me pediste que viniera contigo? Preguntó. No tendría nada que ver con todas esas miradas que has estado lanzando a Uzumaki-kun, ¿verdad? Pude oír la sonrisa en la forma en que lo dijo. Por desgracia, no estaba del todo equivocada, así que no podía ignorar sus bromas como solía hacer. No respondí de inmediato, intentando pensar cómo poner en palabras lo que había notado y cómo encajaba con lo que quería preguntarle. Había visto cómo se habían curado sus nudillos ensangrentados, y confirmé durante la última media hora que no era solo mi imaginación que se curaba anormalmente rápido. No solo el rosa ya se había desvanecido de esos nudillos, dejando la piel intacta, sino que muchos de sus moratones visibles casi habían desaparecido por completo cuando salimos. Uzumaki. Excepto uno. Una mancha de negro y azul profundo, carne ligeramente hinchada cerca del centro de la espinilla que no parecía haber mejorado en absoluto. El hecho de que después de casi 10 asaltos de sparring con Kiba, su peor lesión del día haya sido porque no conseguí contener suficiente fuerzas, que yo le diera una patada en represalia por un insulto que ni siquiera había hecho, solo porque asumí que quería decir, después de que él solo había sido sincero conmigo en todas nuestras interacciones. Se cura rápido. Empecé. Extremadamente rápido, para un humano. Pero, desde el momento en que vi la lesión, reconocí que era culpa mía y sentí vergüenza por mi acción impulsiva. Hacía mucho que no sentía tanta culpa por hacer daño a alguien, la última vez fue cuando aún me estaba acostumbrando a mi fuerza como Rook y accidentalmente hería a una de las criadas que me perseguían, intentando que me bañara de niño. Por eso decidí intentar compensarle, aunque parecía que no le importaba demasiado. No basta con arreglarlo. Declaré, deteniéndome para girarme y mirarla. Rías, que había estado escuchando pacientemente mientras percibía la seriedad en mi tono, alzó una ceja con ligera confusión. Ah, ¿sí? Le hice daño mucho peor de lo que merecía cuando le di una patada, expliqué, voy a disculparme y quiero compensarle, pero no soy tan bueno con la magia de recuperación como tú. Ah, ahora tiene sentido. Rías tarareó feliz al darse cuenta de que era yo pidiéndole ayuda. Me encantaría darte algunas lecciones y consejos cuando tengas tiempo, pero sabes que no verás resultados de inmediato, ¿verdad? Me sonrió amablemente con su advertencia. La magia curativa es una de las formas más elevadas de magia, después de todo. Eso me parecía bien. Mientras seguíamos caminando, le dije a mi rey lo que tenía en mente. Naruto. Con las chicas saliendo un poco, Kiba y yo nos quedamos a nuestra suerte durante los siguientes minutos. Naturalmente, dado que nuestro combate aún estaba fresco en la mente, esa conversación volvió tras 1 o 2 minutos de comentarios triviales sobre el horrible programa que sonaba en la tele.
¿Sabes? Empezó Kiba con tono pensativo, mientras una mano se alzaba para acariciarle la barbilla. He estado repasando nuestras partidas en mi cabeza, una y otra vez desde que terminamos, y todavía no consigo encontrar una solución. ¿Qué pasa? Pregunté con curiosidad. Estoy seguro de que he localizado cada momento en que tu mano izquierda pasó directamente del suelo al bolsillo, explicó. Cada momento durante o después de un combate, cada pausa entre medias, desde el momento en que me di cuenta de que tenía que tomarte en serio tras tu primer movimiento, había estado estudiando tus movimientos lo suficiente como para recordar claramente los movimientos que has hecho, aunque no me di cuenta del truco en ese momento. ¿Sí? Sonreí, viendo hacia dónde iba esto. ¿Y? Kiba miró mi expresión con una sonrisa irónica propia. Perdonadme mi franqueza, pero como demonio reencarnado por una pieza de caballero, soy bastante capaz de reaccionar y desviar las balas que me disparan. Lo dijo casi con indiferencia, dejando atrás la finción educada de normalidad que había mantenido hasta ahora. A pesar de eso, no recuerdo ningún momento en que te llenaras el bolsillo derecho, y las pocas veces que estuviste fuera de mi campo de visión el tiempo suficiente, las acciones posteriores que tomaste hicieron que no fuera posible que lo hicieras entonces, explicó. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Tus observaciones son realmente acertadas, le sonreí con suficiencia. No hay nada especial que haya hecho que no hayas hecho la conexión, simplemente estás pensando demasiado a lo limitado. ¿Demasiado ajustada? Los ojos de Kiba se entrecerraron pensativos. Sí. Deberías intentar estirar tu mente, me reí, quizá tómate un momento para admirar un poco el paisaje. Ya sabes, antes de lanzarte directamente a la acción. ¿Qué? Parpadeó confundido. Tardé un momento, pero vi el momento exacto en que su expresión cambió a una de comprensión y luego de exasperación al entender lo que quería decir. En mi opinión, fue divertidísimo. Ja 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 ja. Desde el principio, suspiró mientras se llevaba la mano a la frente. Lo tenías en mente desde el momento en que empezamos, incluso antes. Espera, Kiba bajó la mano y me miró aún más evaluativamente que antes. Conseguí controlar la risa y con curiosidad encontré su mirada. ¿No podrías haber sacado eso casi en cualquier momento antes y conseguir tus 3 victorias antes? Señaló. Me encogí de hombros. Quiero decir, sí, probablemente, asentí, pero quizá habrías estado más alerta ante trucos desagradables. Quizá no habría podido aprovechar al máximo la distracción. Muchas cosas podrían haber cambiado el resultado. Expliqué. Al final, decidí que quería ver lo mejor que estabas dispuesto a aportar, y luego hacer todo lo posible por vencer a esa versión de ti. Así que guardé mi mejor truco para el final. Kiba se rió. Bueno, enhorabuena Naruto-kun, porque desde luego lo has conseguido. Tendré que añadir una sección de combate cuerpo a cuerpo a mi rutina de entrenamiento, dijo. Su sonrisa se transformó en una mueca desafiante. Espero que lo entiendas, esto significa que tú también tienes que seguir mejorando. No puedo permitir que mi compañero de entrenamiento se quede demasiado atrás de mí, después de todo. Le devolví la sonrisa y abrí la boca para responder, la puerta abriéndose a nuestra espalda me cortó el paso. Koneko entró primero, con una bandeja tan ancha como su brazo en una mano y 2 bolsas de papel en la otra, seguida de Red con 2 bolsas propias. Solo te has ido 5 minutos y ya has vuelto a hablar de pelear. Koneko puso los ojos en blanco. Chicos. Le saqué la lengua mientras rodeaba el sofá y dejaba la bandeja sobre la mesa larga. Chasqueó los dedos y 3 círculos rojos brillantes llenos de símbolos similares al Fuinjutsu, creo que se llaman círculos mágicos, aparecieron justo encima de la mesa, delante de los puntos de Mi, Rias y Kiba en el sofá. Bandejas de plástico baratas descendieron de ellos sobre la mesa, apareciendo de la nada. Luego puso una de sus 2 bolsas en mi bandeja y la otra en la de Rias. Te he traído ramen, ya que mencionaste cuánto te gustaba. Miso y cerdo. Tuve que contenerme físicamente para no saltar hacia la bolsa para romperla, tanto por modales como para no romper accidentalmente el mecanismo del reposapiés. Muchas gracias. Dije con entusiasmo, asegurándome de no babear. El reposapiés no podía bajar lo suficientemente rápido. Cuando todos se sentaron y nuestra comida estaba lista para el consumo, Rias bajó la intensidad de las luces y puso en marcha la película. Aparentemente fue hecho por un estudio de animación muy famoso y se consideraba uno de sus mejores. Era una historia extraña sobre una chica de bambú llamada Kaguya que se convirtió en princesa o algo así, que involucraba su lucha por encajar en su nueva vida como noble en la capital tras haber vivido como campesina en un pueblo.
Después de ser ridiculizada por ser campesina por otros nobles, se transformó y de repente consiguió un grupo de pretendientes, a quienes envió en misiones para demostrarse su valía. Pasaron un montón de cosas, y luego resultó que en realidad era originaria de la luna. En general, a pesar de los paralelismos casuales entre el personaje y la superabuela, fue una historia aceptable. Cuando empezaron a pasar los créditos, entendí por qué Ria se emocionaba y sollozaba al final, aunque personalmente yo estaba hecho de una pasta más fuerte que eso. Un destello rojo brilló en el rabillo de mi visión borrosa, y sentí el dedo de Koneko tocando mi hombro. Al girarme, vi un contorno vago de su brazo ofreciéndome algo cuadrado. Gracias, Koneko CH-chan. Hablé con gracia y sin contratiempos. Acepté la caja de pañuelos y me soné la nariz con fuerza varias veces. Todo este maldito polvo en el aire. Intenté usar el dorso de las manos para limpiar el irritante de los ojos, pero seguía volviendo. Seguimos todos quedándonos y hablando un rato, pero ya empezaba a hacerse un poco tarde cuando terminó la película, así que las cosas se calmaron bastante pronto. El primero en excusarse fue Kiba, alegando deberes que quería terminar antes de mañana, seguido poco después por Rías, que se encargó de líder del club con Sona mientras guiñaba un ojo a Koneko. Parecía que intentaba ser discreta, pero no entendía por qué guiñaba un ojo ni siquiera cuando me di cuenta, así que supongo que al final no importó mucho. Koneko estaba ahora mismo inclinada sobre la mesa y metiendo lo poco que le quedaba de sushi en una pequeña caja bento, mientras yo había vuelto a poner el reposapiés a mitad de la película, y estaba recostado y relajado en el cómodo silencio, con el brazo derecho apoyado en el respaldo del sofá. Miré alrededor de la habitación tenue y observé el desastre que quedaba, desde las bolsas de comida para llevar hasta los utensilios desechables y latas de refresco. El silencio se volvió de repente un poco más incómodo que antes. Así que, rompí el silencio. ¿Quieres ayuda para limpiar? Pregunté incómodo. Koneko colocó la tapa de su pequeño bento y ató rápidamente la cinta que lo mantendría cerrada en forma de lazo, antes de que se hundiera en un círculo mágico que apareció debajo. Hecho esto, se limpió las manos meticulosamente con una servilleta y luego se deslizó de nuevo en su sitio en el sofá. Se recostó en el cojín y cerró los ojos. No hace falta, dijo tras un momento, con los ojos aún cerrados. Tenemos sirvientes para eso. Podría haberme dado la mano en la cara ante la respuesta obvia. Malditos ricos, murmuré por lo bajo, aunque era obvio que ella iba a oír. La cabeza de Koneko se inclinó ligeramente, un mechón de su cabello se deslizó junto a su oreja mientras abría los ojos. Sus orbes dorados casi parecían brillar con la tenue luz, ya fijos en los míos. De repente, por alguna razón, fui muy consciente de la posición de mi brazo, que descansaba a solo unos centímetros detrás de su cabeza, en el cojín. Muy deliberadamente detuve mi cuerpo de tensarse de forma refleja. Vamos a tener que posponer otra vez terminar nuestra conversación. Su voz me sacó de mi estado de distracción. Tardé un momento en darme cuenta de que ya no me miraba a mí, sino a una de las ventanas que tenía más allá. Aparté la mirada de sus rasgos tenuemente iluminados para girarme y mirar yo mismo el cielo nocturno. Lo haces sonar como algo malo, dije con una risa. A mí tampoco me importa mucho. Incluso teniendo en cuenta que la luz de las ciudades modernas tendía a bloquear la luz de estrellas lejanas por la noche, esta parte de la ciudad estaba lo suficientemente aislada de las zonas comerciales como para que la mayoría de las constelaciones más brillantes brillaran. Ninguno me resultaba especialmente familiar. No era el mejor cielo nocturno que había visto, ni de lejos, pero creo que lo aprecié más en este momento que cuando era niño en Konoha. Personalmente, he disfrutado hablando contigo, Koneko-chan, la miré con una sonrisa, así que lo veo como otra excusa para quedar otro día. Ella no estaba en desacuerdo. Acabábamos de terminar de caminar por el camino hacia la puerta principal para despedirnos por la noche, cuando ella se detuvo a unos pasos cortos. Lo siento, dijo mientras me giraba y encontraba su cabeza agachada. No contuve mis fuerzas lo suficiente. No debería haberte dado una patada en absoluto, especialmente con tan poca reflexión en ello como lo hice. Así que se dio cuenta de mi pequeña cojera. O quizá vio el moratón antes y pensó que ahora era el mejor momento para sacarlo. Pensé. Supongo que no importa cuál, la verdad es que me sorprendió un poco que pidiera perdón, lo que luego me llevó a sorprenderme de que yo estuviera sorprendido. En primer lugar, no debería sorprender que una chica tan considerada como parecía sintiera la necesidad de disculparse por haber herido a alguien. Al mismo tiempo, Sakura-chan solía pegarme mucho más fuerte sin disculparse, así que no me lo esperaba. Parpadeé.
Hubo un momento extraño en el que ese pensamiento me pareció extraño de alguna manera, pero ahora no era momento de analizar por qué, así que lo aparté para más tarde. ¿Sabes? No puedo decir exactamente no es problema, porque probablemente caminaré cojeando los próximos días, diagnosticé distraídamente que mi propio hueso de la espinilla estaba magullado en el camino hacia la sala donde nos reunimos, y calculé que mi tiempo de recuperación anormal sería de alrededor de una semana o menos, quizá menos si mantenía el peso sin pesar. Pero sinceramente, estaré bien. Me acerqué y puse una mano en su hombro. Además, para mí está claro que sientes remordimientos por ello, así que no te preocupes demasiado. Le devolví la mirada con una sonrisa tranquilizadora cuando levantó la cabeza. Te perdono. Koneko sostuvo mi mirada, aparentemente buscando algo en particular, antes de rendirse con un suspiro exasperado. Bien, asintió. Me giré hacia la puerta, pero me impidió hacer nada más porque ella agarró la parte trasera de mi camiseta. Espera. Miré por encima del hombro mientras hablaba. Aunque me perdones, no deberías poner peso en esa pierna. Te ayudaré a llegar a casa. Lo dijo de una forma que no dejaba lugar a discusión. Oh, no sabía que tenías carné de conducir. La imagen mental de la niña pequeña luchando por ver por encima del volante era bastante divertida. No lo sé. Soy un robot, te voy a cargar. Declaró su intención, haciendo que parpadeara. ¿No parecería muy sospechoso que una chica de tu tamaño lleve a un chico más grande que ella? Me reí nerviosamente, intentando en vano quitarle la camisa discretamente de las manos. Un par de alas de murciélago más largas que su cuerpo se extendían detrás de ella como si aparecieran de la nada. Vamos a volar, obviamente, replicó ella poniendo los ojos en blanco. Tragué saliva. Koneko solo me llevó en brazos casi todo el camino hasta mi dirección, cediendo y bajándonos cuando insistí en que mi barrio tenía cámaras por todas partes, y que parecería sospechoso si aparecía en las cámaras cerca de mi apartamento sin aparecer en las que estaban junto a las puertas principales. Por supuesto, no mencioné que era conocido por hacer esto todo el tiempo usando puntos ciegos con cámaras, ni que la empresa de seguridad de la comunidad conocía mis travesuras, pero no necesitaba saberlo. El vuelo en sí no fue nada especial para mí, pude hacerlo yo mismo al final de la guerra, pero fue un poco angustioso tener que confiar en el agarre de armas tan pequeñas mientras estábamos a más de 10 pisos de altura. Podías ser lo bastante fuerte para cargar el peso de un camión, pero eso no significaba que realmente pudieras cargarlo fácilmente sin una forma segura de sostenerlo. En casa, solo usábamos el método de caminar por los árboles para mantener el agarre, pero podía notar que Koneko no hacía algo parecido por la forma en que yo podía moverme en sus brazos. El resto del camino lo pasé caminando, con el brazo sobre su hombro por insistencia suya. Fue un poco incómodo porque, a pesar de mi baja estatura, ella seguía siendo medio pie más baja que yo, pero era infinitamente más preferible a mi orgullo que nuestra configuración anterior. No hay experiencia en el mundo que prepare a un hombre para ser sostenido en un porte princesa por una chica, especialmente una más pequeña que él. Si ignoraba el ardor intenso en mis mejillas, esto era bastante agradable en comparación. No es que ser llevada por Koneko-chan no fuera agradable ni nada, simplemente era. Pensando en otras cosas ahora. Corté esa línea de pensamiento por completo. Nada bueno podría salir de ello. Uzumaki. La voz suave de Koneko volvió a romper mis extraños pensamientos. Quiero preguntarte algo. ¿En serio, qué me pasa últimamente? No dejé que mis pensamientos se reflejaran en mi cara. ¿Vale? ¿Qué pasa? Le presté toda mi atención, percibiendo la seriedad en su lenguaje corporal. Por lo poco que la conozco, Koneko fue un ejemplo casi perfecto de consistencia. En la forma en que caminaba, hablaba y respiraba, optaba por un enfoque lánguido, casi con esfuerzo mínimo. No lo estaba viendo ahora mismo. Sus pasos eran inusualmente rígidos y su respiración controlada. Antes de preguntar, tengo algo más que decirte, para que te hagas una idea, añadió. Te escucho. Lo confirmé. Respiró hondo, la contuvo un par de segundos y soltó la respiración. Todavía no sé a qué te referías con red de chakra antes, pero no soy solo medio diablo. También soy Youkai, reveló Koneko. Vaya. Parpadeé, rompiéndome la cabeza para recordar la información relevante que me había dado antes. Eso está bien, ¿no? No puedo decir que lo esperara, pero no me sorprendió en absoluto. Podría haber dicho que era parte gata y yo no habría pestañeado. En ese momento, todo parecía posible. Otra cosa más para catalogar mentalmente bajo datos de Koneko, que funcionalmente no cambia nada en cómo la veo. Antes mencioné que usar chakra nos viene de forma natural a los yokai.
Lo que no mencioné es que el Senjutsu también lo hace. Es algo que casi todas las especies de Youkai pueden usar hasta cierto punto, y mi especie se siente especialmente atraída por ello, explicó. Por razones de las que no quiero hablar, pospongo aprender a usar cualquiera de los dos. Su mano, que se había cerrado en puño a su lado, temblaba ligeramente. Una situación reciente me ha hecho darme cuenta de que fue un error. Debería poder aprender lo básico por mi cuenta, pero no sé cuánto ayudaría eso a estas alturas, admitió, bajando un poco la cabeza. Dejamos de andar. Ah, joder. Qué desgracia, suspiré por dentro, ofreciendo mis condolencias. Sonaba mucho como si estuviera insinuando el tipo de historia trágica que era demasiado común entre la gente que había conocido en las naciones elementales. Ambos habíamos evitado el tema de nuestra infancia antes, así que ya pensaba que había pasado algo malo, pero pensar que involucraba Senjutsu. Nos conocimos hace poco y no nos conocemos mucho, pero, su voz tembló ligeramente al mirarme, sus ojos dorados vacilantes se firmaron al encontrarse con los míos. Quiero hacerme lo suficientemente fuerte para proteger a mis amigos, anunció con convicción. ¿Podrías enseñarme a usar Senjutsu? Debió de necesitar mucho valor de su parte para hacer esa pregunta, si mi suposición sobre su propio trauma era correcta. No tuve que pensarlo. Le di mi respuesta. Te enseñaré. La miré a los ojos con una seriedad mortal, intentando transmitir la importancia vital de mis próximas palabras. Solo tengo una regla. Si no puedes seguirlo mientras te enseño, entonces no te enseñaré.